Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta donde estén sintonizándonos, somos el programa con las últimas noticias en ciencias. Desde el Colegio Salesiano es un placer servirles. Eh, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya que estaremos abordando las principales leyes del movimiento, específicamente hablando de la rapidez, la velocidad, las leyes de Newton, la relatividad de Galileo y algunos otros temas muy interesantes. Eh, Antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Sofía Jimena, su servidora. Y bueno, vamos a arrancar con el programa con una encuesta acerca de las leyes de Newton. Un tema bastante interesante, como ya dije. Vamos a escuchar a nuestra reportera Michelle. Hola, el día de hoy voy a hacer una encuesta a diferentes personas sobre las leyes de Newton. El día de hoy estoy con Lucero y le voy a hacer una encuesta. Ok, me vas a contestar esto conforme a lo que tú sepas o entiendas, ¿ok? Ok. Ush, ok. Número 1. ¿Qué es la gravedad? ¿Tienes opciones? Yo creo que es una aceleración. No te voy a decir, pero ajá. La número 2. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Tengo varias respuestas y la que tú creas. Es, según yo, la gravitación universal. Ok, pregunta número 3. ¿Qué es la fuerza? Bueno, es que... Bueno, es que no es unidad. Según yo, es una potencia. Bien. ¿Y qué es el principio de la inercia? Tienes varias para escoger. 4. Ok, según yo es... Ok, según yo es la segunda, que es la tendencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Y la última, aunque esta ya es personal. De las leyes de Newton, dime una y dime algún ejemplo que lo emplees en la vida diaria. Ay, no sé. Pues la de acción y reacción. ¿Y en qué lo utilizarías? Como por ejemplo cuando estás empujando algo. Como que más o menos, o sea, un ejemplo de la vida cotidiana. Pues sí, eso es un ejemplo de la vida cotidiana. Pero empujar qué? Pues, no sé, una pared. No, o sea, como que o empujas algo hacia un lado, pero la reacción es contraria. O sea, como que la reacción viene hacia el lado contrario, según yo. Pero no sabría cómo qué decirlo en la vida cotidiana, porque no sé qué cosa tú muevas que reaccione para el otro lado, por eso es acción-reacción. Uy, O sea, bueno, vale. se me acaba el tiempo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Posiblemente las tuviste todas mal, pero No importa. vamos con el siguiente. Para mí, la gravedad es el inciso B, una aceleración. La primera ley de Newton es el inciso C, la inercia. La fuerza es el inciso D, cambio de movimiento. El principio de la inercia para mí es el inciso A, que es la tendencia de un objeto a mantener su estado de movimiento. Estamos ahora con otra persona y te voy a hacer unas preguntas para una encuesta. Ahora sí, pero voltearla. La primera pregunta es, ¿qué es la gravedad? Según las opciones que hay ahí. Una fuerza. Bueno. La número 2 es, ¿cuál es la primera ley de Newton? Acción, reacción. Acción, reacción. Ok.
La siguiente es, ¿qué es la fuerza? Una potencia. Ok. La siguiente es, ¿qué es el principio de la inercia? La letra A, la tendencia de un objeto a mantener su estado de movilidad, de movimiento, perdón. Ok. Y la última, que es así personal. Con alguna ley de Newton, con alguna ley de Newton, dime algún ejemplo que utilices en la vida cotidiana, con alguna de las leyes de Newton. Cerrar el refrigerador o abrirlo. Abrir y cerrar un refrigerador, una puerta. Bueno, Se muchas utiliza gracias. fuerza, Pues, empuje. obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos el programa con una entrevista acerca de la relatividad de Galileo a cargo de nuestra reportera Michelle. Vamos a oírla. Hola a todos, yo soy Michelle Gracia Hernández, la entrevistadora de hoy, y hoy estoy con Mauricio Gracia Martínez. nuestro entrevistado de hoy, y hoy vamos a tocar el tema sobre la relatividad de Galileo, y vamos a dar inicio con esta entrevista. Número 1. ¿Qué es la relatividad de Galileo? Sí, mira, la relatividad de Galileo es la teoría física que establece que las leyes del movimiento son las mismas para todos los observadores de movimiento relativo uniforme. Bien, gracias. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué es el principio de la inercia? Bueno, el principio de la inercia establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento con velocidad constante y dirección constantes. Claro, a menos que sea afectado por una fuerza externa. Por ejemplo, podemos decir que una pelota que rueda sobre una superficie plana continuará moviéndose hasta que la fricción haga que se detenga. Gracias. Ahora, número 3. ¿Qué impacto tuvo la relatividad de Galileo en la ciencia? Bueno, pues el impacto que tuvo la relatividad de Galileo en la ciencia, pues es que revolucionó la comprensión del movimiento. Es decir, la teoría de Galileo cambió la forma en que se entendía el movimiento, pasando de una visión aristotélica a una visión más precisa y matemática. También sentó las bases para la mecánica. Ok, gracias. ¿Y me puedes dar un ejemplo de cómo se aplica la relatividad de Galileo en la vida cotidiana? Sí, claro. Pues bueno, la relatividad de Galileo en la vida cotidiana, podemos decir que se aplica como por decir, en el transporte. Cuando se ve la velocidad y dirección de los que tienen los vehículos. Otro ejemplo es en los deportes, como el fútbol, el baloncesto y el tenis. La trayectoria de la pelota se ven afectadas. Otro ejemplo es en el GPS. Por los sistemas de navegación satelital. Eso utiliza la relatividad para calcular posiciones precisas. Otro ejemplo es en la medicina. Igualmente, se aplica en la medicina nuclear, donde partículas se mueven a velocidades muy altas. Muchas gracias. Y por último, ¿qué contribuciones hizo Galileo a la física? Bueno, pues hizo innumerables contribuciones. Obviamente, una de ellas, la relatividad. Desarrolló dicha teoría que establece las leyes del movimiento.
también contribuyó en que la ley de la inercia, obviamente, formuló la primera ley de Newton. Y así, y si no me equivoco, también estableció el método científico. Y también la crítica a la autoridad aristotélica, cuando promovió un enfoque crítico y experimental en la investigación física. Ok, muchas gracias por responder mis preguntas. Espero les haya servido a los del público esta información. Y ¿me podrías dar así una breve conclusión, aunque sea de un renglón, una frase? Bueno, pues la relatividad de Galileo pues se refiere a la teoría del movimiento y la observación desarrollada por este personaje llamado Galileo Galilei en el siglo XVII. Aunque la teoría de la relatividad generalmente se asocia con Albert Einstein, Galileo dejó sentadas las bases para la comprensión moderna del movimiento y la relatividad. Ok, muchas gracias. Y con esto damos con concluida la entrevista. Gracias por participar. Muy interesante. Ahora vamos a conocer la diferencia entre la velocidad y la rapidez con esta increíble nota que nos ha preparado nuestra reportera María Isabel. Vamos con ella. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que todos hemos escuchado en clase de física, velocidad y rapidez. Aunque se parecen, son conceptos diferentes. Empecemos con un ejemplo sencillo. Imaginen que tenemos un coche que viaja por una carretera. Este coche recorre 80 kilómetros en una hora. Si solo miramos cuánta distancia recorrió en ese tiempo, estamos hablando de rapidez. La rapidez se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. En este caso, la rapidez del coche sería 80 kilómetros por hora. Es una medida de cuánta distancia se cubre en un periodo de tiempo específico, pero sin importar en qué dirección va. Ahora, aquí es donde entra la diferencia importante. ¿Qué pasa si queremos saber no solo qué distancia recorrió el coche, sino también qué dirección se movía? Esto es lo que llamamos velocidad. Si el coche viaja a 80 kilómetros por hora hacia el norte, eso ya no es solo rapidez, sino velocidad. La velocidad nos da la rapidez y la dirección en que se mueve el objeto. Para que quede claro, hagamos una pequeña comparación. La rapidez es una cantidad escalar, lo que significa que solo tiene un número que nos indica cuánto se movió el objeto en un tiempo determinado. Por otro lado, la velocidad es una cantidad vectorial porque tiene tanto la cantidad como en la dirección. Así que cuando decimos 50 kilómetros por hora hacia el norte, estamos hablando de velocidad. Imaginemos que hay varios coches en diferentes direcciones, todos moviéndose a 60 kilómetros por hora. Tienen la misma rapidez, pero si uno va al norte, otro al este y otro al suroeste, cada uno tiene una velocidad diferente, porque la dirección cambia. Esto es muy útil en situaciones reales. Por ejemplo, si alguien te dice que un avión va a 800 kilómetros por hora, pero no sabes hacia dónde, solo conoces su rapidez. Pero si te dicen 800 kilómetros por hora hacia el este, ya sabes su velocidad. Este detalle puede hacer toda la diferencia, especialmente en navegación y desplazamientos. En situaciones como la navegación de un barco o el vuelo de un avión, la dirección es clave. Los pilotos y los marineros necesitan saber la velocidad exacta de sus vehículos para llegar a sus destinos y evitar desviaciones. Así que en estos casos la velocidad les da un dato muy importante. Entonces, para resumir, rapidez. ¿Cuánta distancia se recorre en un tiempo sin importar la dirección? Velocidad. ¿Cuánta distancia se recorre en un tiempo y en una dirección específica? Ahora ya sabemos cómo diferenciar rapidez y velocidad. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado claro y que la próxima vez que oigan sobre rapidez y velocidad ya no les parezca tan confuso. Gracias.
Gran aporte de parte de María Isabel. Ya casi para terminar el programa vamos con un experimento a cargo de nuestra científica Naomi. Es sobre el líquido newtoniano. Veamos qué pasa. Es un experimento no newtoniano, adquiere el nombre porque no cumple con la ley de Newton sobre la viscosidad. Para este experimento vamos a necesitar un vaso con agua, colorante y maicena. La mezcla te debe quedar líquida para cuando a la hora de tú agarrarlo se vuelva una masa sólida. Y cuando lo sueltas se vuelve a ser líquido. Por eso se le llama newtoniano, porque no va con la ley de Newton. Muchas gracias, Naomi. Bueno, ya con esto finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y esperemos que pasen una increíble tarde. Hasta pronto.